José Antonio Neme nació con una sensibilidad especial, una mezcla singular de inteligencia aguda, curiosidad insaciable y una capacidad poco común para observar el mundo que lo rodeaba. Desde muy pequeño, quienes lo conocieron recuerdan a un niño introspectivo pero profundamente atento a los detalles, como si cada conversación, cada gesto y cada emoción quedaran grabados en su memoria. Creció en un entorno familiar donde la palabra, la educación y la disciplina ocupaban un lugar central. Su madre, una figura de carácter firme y al mismo tiempo inmensamente afectuosa, marcó de manera decisiva el rumbo de su personalidad. En los primeros años de su vida, Neme se formó en un hogar que valoraba el pensamiento crítico. Su madre, considerada por él como su gran maestra y su raíz emocional más profunda, lo alentó desde la infancia a cuestionar, a leer y a buscar la verdad más allá de las apariencias. Ella creía que la formación intelectual no era un lujo, sino un fundamento indispensable para enfrentar un mundo complejo. En más de una ocasión, José Antonio relató que fue ella quien le enseñó a observar la realidad con rigor, a distinguir entre lo que se dice y lo que realmente ocurre, a interpretar silencios y gestos, a entender que detrás de cada historia hay una motivación, una herida o un propósito oculto. El ambiente escolar reforzó este espíritu inquieto. Desde temprano mostró habilidades destacadas en redacción, debate y análisis social. No era raro verlo participar en concursos literarios o actividades de comunicación, donde su estilo directo, crítico y a veces incómodo llamaba la atención de profesores y compañeros. Sin embargo, esta pasión por la verdad también lo llevó, desde joven, a cuestionar estructuras tradicionales, lo que en ocasiones generaba tensiones. A pesar de ello, su familia, especialmente su madre, siempre lo respaldó, reconociendo que su carácter inquisitivo sería un valor determinante en el futuro. Su adolescencia estuvo marcada por una serie de descubrimientos personales que definieron su identidad. Fue un periodo de intensa introspección, de búsqueda de independencia y de afirmación de su personalidad. En medio de esos procesos, la figura materna continuó siendo su faro emocional. Ella lo acompañó en momentos de confusión, celebró sus logros y reforzó en él la idea de que la autenticidad es la mayor fortaleza que un ser humano puede poseer. Para ella, la vida solo tenía sentido si se vivía con integridad, algo que Neme adoptaría como principio rector en cada etapa posterior de su trayectoria pública. Durante esos años formativos también surgió en él una profunda fascinación por los medios de comunicación. Le intrigaban las dinámicas del poder mediático, el impacto social de las narrativas y la responsabilidad ética de quienes informan. Pasaba horas leyendo periódicos, analizando programas de televisión y explorando diferentes estilos de reportaje. Esta atracción temprana se transformó en una convicción. Quería dedicarse al periodismo y utilizar su voz para interpretar la actualidad desde un ángulo que combinara análisis, sensibilidad y valentía. Con el paso del tiempo, su vocación comenzó a tomar forma más concreta. La educación universitaria y sus primeras experiencias en espacios académicos reforzaron su determinación. Pero incluso antes de ingresar a la vida profesional, Neme ya llevaba consigo una carga emocional poderosa. La influencia de su madre, la mujer que lo educó, lo sostuvo y lo moldeó. Ella representaba no solo un vínculo afectivo, sino también una brújula moral y un recuerdo permanente de sus raíces. Por eso, para comprender plenamente la trayectoria de José Antonio Neme, es imprescindible comenzar aquí, en su infancia, en los pasillos de su hogar, en las primeras conversaciones con su madre, en los valores que ella le inculcó y que se transformaron en la columna vertebral de su identidad. Cada etapa posterior de su vida, sus éxitos profesionales, sus decisiones personales, su forma de comunicar, su manera particular de interpretar la realidad, nace de ese origen íntimo, profundo y entrañable que lo acompañó hasta el día de hoy, y que, tras la tragedia reciente, adquiere un significado aún más desgarrador. La carrera de José Antonio Neme no surgió de un impulso momentáneo, sino de una convicción profunda.
La comunicación tenía que ser un espacio donde la honestidad y el pensamiento crítico fueran fundamentales. Desde sus primeros pasos profesionales, quedó claro que no sería un periodista más dentro del paisaje mediático, sino una voz distinta, dispuesta a asumir riesgos y a enfrentar verdades incómodas. Con el tiempo, esta característica se convertiría tanto en su sello personal como en el motor que impulsó su ascenso. Sus inicios en la televisión fueron discretos, pero rápidamente llamó la atención por su estilo directo y a veces provocador. Mientras otros optaban por discursos más neutros, Neme apostaba por el análisis profundo, por dar contexto, por exigir explicaciones. Esa actitud le permitió ganarse el respeto de algunos y la crítica de otros, pero siempre generaba conversación, siempre movía la aguja de la opinión pública. Fue esta mezcla de audacia y capacidad reflexiva lo que lo llevó a asumir roles cada vez más importantes en programas informativos y de debate. Ya en sus primeras apariciones, se notaba que no tenía interés en ser una figura complaciente. Él prefería entrar en los temas más sensibles: política, desigualdad, conflictos sociales, errores institucionales. Su intención no era escandalizar, sino desmenuzar la realidad con claridad y sin filtros. Muchos colegas lo describen como un profesional obsesivo, que revisa cada dato, que cuestiona cada versión oficial, que exige pruebas antes de construir cualquier narrativa. Este rigor lo destacó dentro de un medio donde, con frecuencia, la rapidez suele imponerse sobre la profundidad. Con el paso de los años, su presencia en la televisión y en plataformas digitales se consolidó. Neme supo moverse entre el periodismo tradicional y el análisis contemporáneo que exige inmediatez, pero sin renunciar a sus principios. Para él, informar no significaba solo relatar hechos, sino interpretar sus implicancias, revelar lo que los demás preferían callar y confrontar a quienes se beneficiaban del silencio. Esta postura, por supuesto, le trajo conflictos con personajes públicos, autoridades y sectores del poder. Sin embargo, su credibilidad creció precisamente porque no se dejaba intimidar. Uno de los momentos decisivos de su carrera fue su incorporación a programas matinales, donde la mezcla de actualidad, opinión y entretenimiento podía resultar un arma de doble filo. Pero lejos de diluirse en lo superficial, se consolidó como una figura capaz de elevar el nivel de conversación, introduciendo análisis profundos en espacios que normalmente priorizaban lo ligero. Esto reforzó su imagen de comunicador distinto, que no teme incomodar, que no vende una versión edulcorada de la realidad, y que, incluso en formatos más populares, mantiene un compromiso férreo con la transparencia. Neme también desarrolló una relación compleja con el público. Algunos lo consideran un referente ético, otros lo ven como una figura confrontacional. Sin embargo, esa dualidad es precisamente la prueba de su impacto. En una era saturada de discursos homogéneos, él representa la disidencia, la voz que prefiere incomodar antes que mentir. Su estilo, a la vez analítico y emocional, permite que sus intervenciones no pasen desapercibidas y se conviertan en materia constante de debate. Además, su carrera se vio marcada por la capacidad de reinventarse. A diferencia de otros comunicadores, que permanecen estancados en un único formato, Neme aprendió a trabajar en distintos estilos: reportaje, opinión, conducción, entrevista y análisis político. Esta versatilidad le permitió construir una presencia sólida en los medios chilenos, con un sello personal reconocible y una influencia creciente tanto en televisión como en redes sociales. Pero detrás de ese profesional firme y crítico, siempre estuvo la figura de su madre, quien siguió cada uno de sus pasos con orgullo y preocupación. Ella era su consejera silenciosa, su sostén emocional después de cada controversia, la primera en advertirle cuando se acercaba demasiado a los límites, y la primera en felicitarlo cuando lograba una intervención brillante. Su carrera, aunque pública, siempre tuvo una dimensión íntima. Era también una forma de honrar lo que ella le había enseñado desde pequeño. Con el tiempo,
La imagen de Neme como periodista se volvió inseparable de su carácter. Intenso, exigente consigo mismo, desafiante frente al poder y profundamente humano en su forma de interpretar las tensiones sociales. Y aunque el éxito profesional lo acompañó durante años, él nunca olvidó que todo comenzó en un hogar humilde, donde las palabras de su madre le dieron la fuerza para convertirse en la voz que es hoy. Para comprender la dimensión humana de José Antonio Neme, es indispensable adentrarse en su mundo familiar, ese espacio íntimo donde se forjan las convicciones, se construyen los afectos y se revelan las fragilidades que la vida pública suele ocultar. Aunque su figura mediática ha sido objeto de debate, análisis y controversia, quienes lo conocen de cerca saben que la piedra angular de su existencia siempre fue su familia, especialmente su madre. La mujer que se convirtió no solo en su guía moral, sino también en su refugio emocional. Desde temprana edad, la relación entre Neme y su madre se caracterizó por una complicidad profunda, casi instintiva. Ella no solo le transmitió valores, sino que le enseñó a interpretar la vida con sensibilidad, con sentido crítico y con firmeza. Era una mujer que había enfrentado dificultades, y esas experiencias la llevaron a criar a su hijo con una mezcla singular de amor intenso y expectativas altas. Para ella, el conocimiento, la ética y la coherencia no eran conceptos abstractos, sino principios irrenunciables, que se aplicaban tanto en la vida cotidiana como en las grandes decisiones. Ese vínculo marcó la personalidad afectiva de Neme. Su madre fue su sostén durante los momentos de duda, de desgaste emocional y de exposición mediática. A pesar de su profesionalismo y fortaleza pública, en la vida privada él conservaba una sensibilidad profunda, muchas veces invisible para el ojo externo. Amigos cercanos relatan que no había conversación importante o paso decisivo que él diera sin antes consultarlo con su madre. Su opinión tenía un peso singular, casi sagrado, porque representaba la voz más honesta y desinteresada de su entorno. En cuanto a su vida amorosa, Neme siempre ha sido un hombre reservado. Aunque su figura pública llama la atención y su presencia mediática lo expone constantemente, él ha optado por mantener su intimidad lejos del espectáculo. No ha buscado construir una narrativa sentimental frente a las cámaras, ni convertir su vida privada en un producto mediático. Por el contrario, prefiere resguardar esos aspectos para sí, protegiendo a las personas que forman parte de su círculo afectivo. Sus relaciones, tanto amistosas como románticas, se construyen desde la lealtad y la honestidad. Él mismo ha señalado en varias ocasiones que su trabajo, con su carga emocional y su exposición constante, lo obliga a rodearse de personas que comprendan su carácter complejo, su intensidad y su compromiso con la verdad. Le cuesta confiar, precisamente porque entiende el peso de la palabra y el valor del silencio. Pero cuando lo hace, cuando entrega su afecto, lo hace con una profundidad absoluta. Su círculo íntimo está compuesto por muy pocas personas, pero quienes forman parte de él destacan su calidez, su humor particular y su enorme sensibilidad. En privado, Neme es distinto al personaje televisivo exigente y crítico. Se permite ser vulnerable, reflexivo y, sobre todo, humano. No teme expresar emociones ni reconocer fragilidades, porque entiende que la fortaleza no está en ocultar lo que uno siente, sino en convivir con ello. A lo largo de los años, la familia siempre fue ese ancla que lo sostuvo en medio de tormentas mediáticas y presiones profesionales. Las celebraciones familiares, las conversaciones largas con su madre, los recuerdos de la infancia y las costumbres heredadas eran, para él, pequeñas islas de paz. En ese espacio encontraba equilibrio, claridad y propósito. Su madre, en particular, fue la figura más influyente de su vida personal, la que garantizaba que, más allá del ruido público, él nunca perdiera su esencia. Con el paso del tiempo, a medida que su carrera avanzaba y su presencia en los medios se fortalecía, él comenzó a comprender que la fama es efímera, pero los vínculos familiares son permanentes. Por eso, cada logro profesional tenía un significado más profundo. Era una forma de honrar a la mujer que lo educó con tanta dedicación.
Ella fue la primera en celebrar sus éxitos, y la primera en advertirle cuando necesitaba detenerse, respirar o reevaluar su camino. Esta relación tan estrecha, tan genuina y tan esencial, explicaría el impacto devastador que tendría la tragedia que ocurriría más tarde. Porque para Neme, su madre no era simplemente un familiar cercano, era su raíz, su sostén y su brújula emocional. Su ausencia repentina no solo representaría un dolor inmenso, sino también una fractura profunda en su identidad como hijo, como hombre y como ser humano. Hace una hora, la noticia estalló como un rayo inesperado. La madre de José Antonio Neme falleció repentinamente, dejando un vacío inconmensurable en la vida del periodista. Para quienes conocen su historia personal, su infancia marcada por la influencia de ella, su carrera construida sobre los valores que ella le inculcó, su vida afectiva anclada en ese lazo materno tan profundo. La tragedia no es solo un golpe duro, es una herida devastadora que toca el corazón mismo de su identidad. La confirmación llegó a través de fuentes cercanas a la familia, que revelaron que el fallecimiento ocurrió de forma abrupta, sin señales previas que permitieran anticipar la pérdida. Esa repentina ausencia dejó a Neme completamente quebrado. Testigos presenciales señalaron que él no pudo contener las lágrimas, que rompió en un llanto desconsolado, incapaz de asumir la magnitud del dolor. Quienes estaban a su lado describen la escena como un momento de absoluta vulnerabilidad. Un hombre fuerte, analítico, crítico, acostumbrado a enfrentar públicos hostiles y temas complejos, reducido de repente a un hijo que acaba de perder a la persona más importante de su vida. Este golpe no solo es emocional, sino simbólico. La madre de Neme era su guía, su faro, la voz que siempre lo acompañaba, incluso en los días más turbulentos de su carrera. La brusca separación abre una grieta profunda que no puede cerrarse con palabras ni con el paso inmediato del tiempo. Su sufrimiento, evidente en su rostro y en sus gestos, no es simplemente tristeza. Es una especie de desorientación vital. Él mismo lo expresó a su círculo íntimo. Siento que perdí mi centro, mi eje. Esa frase resume el impacto que esta tragedia tiene en su vida. A nivel público, la noticia generó conmoción inmediata. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, condolencias y muestras de afecto. Colegas, figuras televisivas, políticos, periodistas y seguidores expresaron su empatía, reconociendo la magnitud del vínculo entre él y su madre. No se trata de un fallecimiento más dentro del mundo mediático. Se trata de la pérdida de la persona que formó, acompañó y sostuvo a una de las voces más influyentes del periodismo actual. Más allá del dolor inmediato, esta tragedia también abre una reflexión más profunda sobre la figura de Neme como comunicador. Durante años, él ha analizado las emociones humanas de otros, casos de violencia, injusticia, tragedias nacionales, conflictos sociales. Sin embargo, pocas veces permitió que el público viera su propio dolor. Hoy inevitablemente, esa barrera se rompe. La audiencia se enfrenta a un Neme humano, frágil, herido, alejado del personaje crítico y combativo que aparece en pantalla. Este contraste revela una faceta rara vez visible, la del hombre sensible, del hijo devoto, del ser humano que ahora enfrenta una pérdida que ni el análisis más lúcido podría racionalizar. La muerte de su madre también tiene un profundo significado biográfico. Ella era la raíz de todos sus principios. La honestidad como brújula, la búsqueda constante de la verdad, la defensa de la integridad incluso cuando implicaba incomodar a otros. Su partida deja, inevitablemente, un eco emocional que marcará su mirada futura ante el mundo. Todo lo que él haga, sus análisis, sus intervenciones públicas, sus decisiones profesionales, estará teñido por esta ausencia, por ese recuerdo que ahora se vuelve sagrado. Quienes lo conocen saben que este será un duelo difícil, largo y profundamente íntimo. La proximidad del vínculo entre madre e hijo,
o hace que esta pérdida no sea solo un episodio doloroso, sino un terremoto emocional que cambiará su manera de caminar por la vida. No obstante, aquellos mismos valores que ella le inculcó desde pequeño, la fortaleza, la claridad, la ética, la sensibilidad hacia el sufrimiento humano, serán también las herramientas que lo ayudarán a atravesar esta oscuridad. En los próximos días, se espera que él guarde silencio, que se mantenga alejado de los medios y que dedique tiempo a su familia, a los rituales necesarios y al proceso interno de asimilar la ausencia. Pero incluso en esa distancia, su figura permanece en el centro de la atención pública, no por su carrera, sino por su humanidad. Hoy, Chile observa a un hombre que llora la pérdida más dolorosa que puede enfrentar un hijo. Hace una hora, la madre de José Antonio Neme falleció repentinamente. Él lloró desconsoladamente y derramó lágrimas. No es solo un enunciado informativo. Es la síntesis de un capítulo desgarrador en la vida de un hombre que, a pesar de su fortaleza y su lucidez, se encuentra hoy roto por dentro. Porque detrás del periodista, del comunicador, del analista, hay un hijo que acaba de perder su luz más grande. Y ese dolor, innegable y humano, es el que marca para siempre esta tragedia.